Buenos días. El día de hoy vamos a presentar un paper, una exposición, digamos así. Esta fue una exposición que salió este mes en la revista Radiographic de RCNA. El nombre de la exposición es Diagnóstico diferencial de las lesiones del cuerpo calloso, más allá del típico patrón de mariposa. Los autores son los que vemos en la pantalla y bueno, vamos a... Este es de pronto el número de identificación por si quieren llegar a descargar la presentación. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que el cuerpo calloso es el mayor tracto de materia blanca que conecta los hemisferios cerebrales. Las condiciones patológicas del cuerpo calloso incluyen una amplia gama de causas que se revisan en esta presentación, incluyendo las causas tumorales, las causas congénitas, inflamatorias, infecciosas, metabólicas e isquémicas y traumáticas. Debemos de saber que es importante hacer una combinación de la historia del paciente y los hallazgos de imágenes para acotar un buen diagnóstico y dirigir el tratamiento. Vamos a hablar de las lesiones típicas del cuerpo calloso con un patrón de mariposa en las imágenes, que incluyen el glioblastoma, el linfoma primario del sistema nervioso central. Vamos a describir una amplia gama de condiciones inusuales que afectan el cuerpo calloso, más allá del típico diferencial de mariposa, y demostrar las características distintivas de las imágenes de varias condiciones patológicas que afectan al cuerpo calloso utilizando un enfoque multimodal. Y adicionalmente vamos a explicar el tratamiento anticipado del paciente asociado a los distintos diagnósticos de las patologías del cuerpo calloso. Ellos en la exposición hablan de una neumotermia, que es para hacer un diagnóstico diferencial, que es Vindicar. Cada una de estas palabras pues está asociada a recordarnos algunas patologías. En caso de la B, vamos a hablar de las patologías vasculares, de ellas vamos a hablar de las malformaciones vasculares, infarto arterial. En cuanto al infeccioso, vamos a hablar del absceso, la encefalitis por VIH, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, tuberculosis, ventriculitis. En las patologías neoplásicas vamos a dar algunos ejemplos de astrocitoma de bajo grado, glioblastoma, linfoma primario del sistema nervioso central. En cuanto a las patologías desmielinizantes, vamos a hablar de la desmielinización tumoral, la encefalomielitis hemorrágica aguda, la neuromielitis óptica, la degeneración wagneriana. En cuanto a las causas idiopáticas, la lesión esplénica transitoria, la descompresión tras derivación. En cuanto a las congénitas o genéticas, la agenesia del cuerpo calloso con o sin lipoma, la adrenoleucodistrofia, la leucodistrofia metacrómica, la mucopolisacaridosis. En cuanto al autoinmune, el síndrome de Susan. En cuanto a lo traumático tóxico, las lesiones axonales o la contusión traumática y la leucoencefalopatía tóxica. En cuanto a embolia grasa. Bueno, un poco de anatomía para recordar el sistema de irrigación del sistema del cuerpo calloso. Tenemos que la mayor parte del cuerpo calloso está irrigada por la arteria pericallosa anterior, que es la que estamos señalando, que es rama de la arteria cerebral anterior. Adicionalmente, esta puede estar presente también la arteria callosa marginal o la subcallosa, y tenemos que el esplenio es suministrado por la arteria pericallosa posterior, también llamada la arteria esplénica, que es una rama de la arteria cerebral posterior. La arteria esplénica se anastomosa con la arteria pericallosa anterior. Vemos las imágenes que explicamos anteriormente, son proyecciones de intensidad máxima que muestran cómo estas arterias se ramifican más en múltiples arterias callosas cortas, arterias callosas largas y cingulocallosas, y arterias cingulocallosas recurrentes para eventualmente formar el plexo pial pericalloso, más o menos estaría por acá, que son demasiado pequeñas para ser visualizadas en la imagen SMIP. Aquí, como un hallazgo adicional, en el círculo rojo vemos que existe un aneurisma incidental de la arteria comunicante anterior. En cuanto al drenaje venoso,
tenemos que las venas callosas y cingulocallosas descienden y se unen en el nivel central del cuerpo calloso y al final convergen para formar las venas subependimarias y posteriormente las venas septales. Estas serían las venas septales. Aquí vemos cómo llegan desembocan en la vena cerebral interna, que sería esta, y la vena callosa posterior que drena a la vena de Galeno para luego formar el seno recto y terminar en lo que es la tórcula o prensa erógena. Bueno, vamos a comenzar con algunas patologías. Dentro de estas por las patologías vasculares, en las que encontramos la malformación vascular y el infarto arterial. Aquí vemos una malformación arteriovenosa. Estas imágenes son de un paciente de 59 años que presentó empeoramiento de la cefalea. Aquí en la imagen etiquetada con A, vemos una resonancia sagital en FLAIR, donde muestra un edema dentro del esplenio del cuerpo calloso. Esta es una imagen en axial en GRE que muestra una hemorragia del esplenio del cuerpo calloso con extensión intraventricular. Y a este paciente se le realizó una angiografía por sustracción digital donde evidenciamos en la proyección lateral que se muestra una inyección del microcatéter en la arteria cerebral posterior derecha que confirma una malformación arteriovenosa y asociada a un aneurisma dentro del esplenio del cuerpo calloso. Recordar que las malformaciones arteriovenosas del cuerpo calloso son raras y se ha informado que causan hemorragia recurrente con mayor frecuencia en comparación con las MAP superficiales. La cirugía, la terapia endovascular y la radiocirugía estereotáxica se pueden usar solo o en combinación para tratar una MAP. Continuamos con una anomalía venosa del desarrollo, un paciente de 15 años que con lesión tectal. Aquí vemos una imagen sagital en T1 precontraste y un T1 postcontraste, donde se muestra un clásico anomalía venosa del desarrollo, extendiéndose hasta el cuerpo calloso en contacto casi con la cabeza de medusa, que tiene forma de paraguas. También hay una lesión de realce que surge en el tectum, que es compatible con un glioma difuso. Vemos que no realce. Tenemos que la anomalía venosa del desarrollo son un grupo de venas agrandadas que se asemejan a los radios de una rueda sin arterias que las alimentan. Representan una variante normal, tienen baja presión y rara vez sangre. No se tratan porque proporcionan drenaje venoso al tejido cerebral normal, y si se encuentra una malformación cavernosa con una anomalía venosa del desarrollo asociada, es posible que la malformación cavernomatosa deba tratarse con resección microquirúrgica mientras se conserva la anomalía venosa del desarrollo. Vamos a hablar de el infarto arterial. Esta es una mujer, estas imágenes son de una paciente de 64 años, mujer, que se le realizó un clipado de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Aquí vemos unas imágenes ponderadas en T2 que muestran los cambios postoperatorios dados por el artefacto del clip quirúrgico posterior al clipado del aneurisma de la arteria comunicante anterior. En esta imagen vemos una axial T2 que muestra que el paciente presentó una hiperintensidad sobre la rodilla del cuerpo calloso. Aquí observamos una imagen en difusión donde observamos una restricción de la difusión con caída de los valores de ADC debido al edema citotóxico e infarto de la arteria pericallosa anterior, que es una rama de la arteria cerebral anterior distal. Recordar que los infartos del territorio de la arteria cerebral anterior representan del 3 al 5% de los accidentes cerebrovasculares. Los infartos de la arteria pericallosa se desarrollan principalmente debido a condiciones patológicas de la arteria cerebral anterior distal, y los síntomas incluyen hemiparesia contralateral con predominio de miembros inferiores. Vamos a hablar ahora de las patologías infecciosas.
recordar la neumotecnia, vamos a hablar de abscesos, encefalitis por VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, tuberculosis y ventriculitis complexitis coroidea. Estas imágenes son de una mujer de 50 años que fue sometida a hemodiálisis tras un trasplante ya que presentaba confusión. Esta es una imagen ponderada en difusión y el mapa de ADC donde visualizamos una restricción de la difusión en el centro de la lesión y que esta lesión se extiende hacia el cuerpo calloso y tiene efecto de masa sobre la cara anterior de los ventrículos frontales y produciendo desplazamiento hacia posterior. También observamos que se observa edema vasogénico circundante o perilesional y efecto de masa sobre los ventrículos laterales. Aquí observamos una imagen ponderada en T2 que muestra las características, que es muy importante, de un anillo periférico hipointenso en T2. Para recordar que en la imagen ponderada en difusión el núcleo necrótico central tiene una difusión homogénea y reducida para hacerla diferenciar con el glioblastoma, donde la restricción de la difusión es heterogénea y típicamente en la porción sólida del tumor y no en el centro necrótico. Una lesión anular con un borde hipointenso, como en este caso, en T2, y una restricción a la difusión sobre la lesión los debe hacer pensar en un absceso. El absceso se trata con drenaje urgente y antibiótico. Aquí vemos un paciente de 32 años que presentó empeoramiento de la confusión y depresión con un conteo de CD4 por debajo de 25. En esta imagen vemos una imagen ponderada en T2 donde se muestra un aumento de los surcos sobre el lóbulo frontal que nos habla de una atrofia cortical. Aquí vemos unas hiperintensidades de la sustancia blanca periventricular bilaterales y simétricas. Y vemos una preservación, lo que vemos en hipointenso, de las fibras subcorticales, que es lo que nos está mostrando la flecha rosa. En las imágenes B y C vemos unas imágenes potenciadas en FLAIR, ponderadas en FLAIR, y que muestran una señal hiperintensa anormal, que la vamos a ver mucho mejor en el sagital, sobre la rodilla y cuerpo del cuerpo calloso. Y aquí para demostrar en esto una imagen en T1 post contraste que hay una ausencia de realce sobre las imágenes hiperintensas que veíamos anteriormente. Este es un paciente con una encefalitis por VIH. Recordar que la atrofia cerebral y la intensidad anormal de la señal del cuerpo calloso en pacientes con VIH se asocian con demencia y las lesiones de sustancia blanca en encefalitis por VIH suelen ser difusas, bilaterales, simétricas y sin realce y no afecta a las fibras subcorticales. Por el contrario, las lesiones de sustancia blanca de la leucoencefalopatía multifocal progresiva se caracterizan por ser imágenes irregulares, asimétricas y afectan a las fibras subcorticales. Estas imágenes son de un paciente de 75 años en tratamiento prolongado con corticosteroides debido a que presentaba miastenia gravis y presentaba alteración progresiva del estado mental. Aquí observamos unas imágenes FLAIR donde observamos unas lesiones de la sustancia blanca, que es lo que vemos con flechas amarillas, que involucra el lóbulo frontal derecho. Acotar que de pronto la afectación de las fibras en no hay afectación de las fibras subcorticales. En la imagen B, lo que vemos es un FLAIR ponderado en T2 axial que muestra una lesión hiperintensa sobre el tálamo derecho y una señal hiperintensa anormal sobre el esplenio del cuerpo calloso. Y no hubo realce en las imágenes ponderadas en T1 post contraste que no fueron mostradas. Esta paciente presentó una leucoencefalopatía multifocal progresiva que fue comprobada por biopsia.
Recordar que la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección oportunista subaguda causada por un virus DNA poliomavirus, el virus de John-Honican. Es un virus que infecta a los oligodendrocitos y provoca desmielinización en pacientes inmunodeprimidos. Las lesiones de la sustancia blanca en la leucoencefalopatía multifocal progresiva se caracterizan por ser irregulares, asimétricas, con afectación características de las fibras subcorticales y por lo general no presentan realce ante la aplicación de contraste ni efecto de masa. Aquí vamos a ver unas características distintivas de dos enfermedades, de la encefalitis por VIH y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Para acordarnos que la encefalitis por VIH se caracteriza por una infección directa, directa del cerebro, que la infección directa del cerebro es dada directamente por el virus, que las lesiones en sustancias blancas se caracterizan por ser difusas, bilaterales y simétricas, conserva las fibras U subcorticales, no presentan realce de contraste, no presentan efecto de masa y se caracterizan también por presentar atrofia cerebral con deterioro cognitivo común. Mientras que la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección por un virus. Las lesiones en sustancia blanca se caracterizan por ser asimétricas, bilaterales y en parches, involucra las fibras U subcorticales y pueden mostrar, estas imágenes pueden llegar a mostrar restricción de la difusión y realce con el contraste. No presentan efecto de masa y se mantienen el volumen cerebral. El virus que afecta a la leucoencefalopatía multifocal progresiva es el virus JC. Existe una participación característica de las fibras en subcorticales en la leucoencefalopatía multifocal progresiva. La encefalitis por VIH típicamente no muestra realce en las regiones involucradas, pero sí hay realce, pero si llega a haber realce, consideran las infecciones oportunistas o un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. La leucoencefalopatía multifocal progresiva puede mostrar una restricción de la difusión y un realce ante la aplicación de contraste, incluso con el síndrome inflamatorio de constitución inmune. Vamos a hablar ahora de lo que es la tuberculosis. Aquí vemos un paciente, estas imágenes son de un paciente de 45 años que presentó un empeoramiento de la cefalea. Aquí vemos una imagen axial T2 que muestra múltiples lesiones a nivel parenquimatoso. Vemos como lo muestran las flechas rojas en los dos hemisferios cerebrales, involucrando también el esplenio del cuerpo calloso a nivel lateral derecho. En la imagen que muestra en B es una imagen potenciada en T1 post contraste que muestra un realce de la lesión que se presentó en el esplenio del cuerpo calloso. Aquí vemos la imagen T1 sagital post contraste, donde observamos el engrosamiento y realce de la glándula pituitaria y el infundíbulo. Además, hay un realce lectomeningio sobre la cara anterior del tronco encefálico. A este paciente también se le realizó una resonancia de columna lumbar, donde muestra, esta es una imagen sagital T1 post contraste, que muestra una osteomielitis, que es lo que vemos en círculo, de varios cuerpos vertebrales con relativa preservación del espacio donde se encuentra localizado el disco intervertebral. Recordar que la tuberculosis del sistema nervioso central casi siempre es secundaria a la diseminación hematógena de origen pulmonar. La meningitis con lesiones parenquimatosas es muy sugestiva de tuberculosis y la espondilitis tuberculosa tiene una relativa preservación de los espacios del disco intervertebral debido a la falta de enzimas proteolíticas. Estas imágenes son de un paciente varón de 69 años que presentó un empeoramiento del estado mental. Lo que vemos en esta tomografía sin contraste es un engrosamiento bilateral del plexo croideo. Estas imágenes son imágenes FLAIR ponderaje T2, donde se muestra una hiperintensidad periventricular anormal que también involucra el esplenio del cuerpo calloso.
Los cambios en la intensidad de la señal del cuerpo calloso en este entorno son causados por periventriculitis. Aquí observamos una imagen ponderada en T1 postcontraste axial que muestra un realce lineal suave de los ventrículos laterales y un realce difuso de los plexos coroideos. Recordar que la ventriculitis fúngica o viral ocurre con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, mientras que la ventriculitis bacteriana puede ocurrir en individuos sanos, por ejemplo como una complicación de meningitis bacteriana. Hay una alta tasa de mortalidad que puede llegar a los 40%, del 40 al 70%. Vamos a hablar de algunas patologías neoplásicas, astrocitoma de bajo grado, glioblastoma, un linfoma primario del sistema nervioso central. Estas imágenes son de un paciente varón de 62 años que presentó cambio en la personalidad. Aquí vemos una imagen axial ponderada en FLAIR que muestra una lesión infiltrativa hiperintensa en T2 que involucra el cuerpo calloso y la sustancia blanca periventricular. La imagen en B es un T2 coronal que muestra la expansión del esplenio del cuerpo calloso con falta de edema circundante que demuestra que se trata de que hace pensar que se trata de un tumor de crecimiento lento. En la imagen C vemos un coronal T1 con contraste, donde evidenciamos que no hay realce del contraste ante la aplicación de contraste. Esta paciente se le hizo el diagnóstico de un astrocitoma grado 2 con un isocitrato de deshidrogenasa mutada, es decir, tenía un mejor pronóstico. Recordar que el astrocitoma de bajo grado es un astrocitoma grado 2 según la Organización Mundial de la Salud. Es una neoplasia infiltrante bien diferenciada de la sustancia blanca con un patrón de crecimiento lento. Normalmente no muestra realce ni restricción a la difusión y tiene tendencia a progresar hacia astrocitoma anaplásico. El realce de la masa nos haría pensar en que podría tratarse de un astrocitoma anaplásico o un glioblastoma. El realce haría que la masa fuera más preocupante para el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma. El astrocitoma de bajo grado con mutación IDH, como en este caso, tiene un pronóstico más favorable que un tumor que fuese histológicamente que un tumor que fuera un astrocitoma de bajo grado, que fuese con un IDH salvaje en el análisis molecular. Para recordar, este paciente tenía un IDH mutado, que sería de buen pronóstico, en comparación donde presentara un IDH salvaje, que sería de mal pronóstico. Estas imágenes son de un paciente varón de 46 años con dolor de cabeza. Aquí vemos una tomografía sin contraste que muestra una masa hipoatenuante irregular sobre el esplenio del cuerpo calloso. Se le realizó una resonancia donde vemos estas imágenes ponderadas entre dos que muestra una masa infiltrativa necrótica con extensión al cuerpo calloso y asociado a edema vasogénico. En las imágenes potenciadas en T1 precontraste y postcontraste vemos que la lesión presentaba realce heterogéneo ante la aplicación de contraste. Es importante recordar que el glioblastoma es un astrocitoma grado 4 según la OMS. La clasificación de la OMS es un tumor astrocítico maligno de rápido crecimiento que se caracteriza por necrosis y neovascularidad con extensión tumoral más allá del área de anomalía en la intensidad de señal de resonancia magnética. El glioblastoma suele presentar hipoatenuación en la tomografía debido a la necrosis, y esto es un signo que lo diferencia del linfoma, que típicamente se caracteriza por ser hiperatenuante en la tomografía como consecuencia de la hipercelularidad.
El glioblastoma muestra un realce heterogéneo, a diferencia del linfoma que típicamente demuestra un realce homogéneo difuso. Estas imágenes son de una paciente mujer de 66 años que presentaba convulsiones. Aquí observamos una tomografía sin contraste que muestra una masa hiperatenuante centrada en el esplenio del cuerpo calloso. Vemos que esta imagen se comporta de hipointensidad, tiene un comportamiento hipointenso en imágenes ponderadas en T2, relacionada con una elevada relación núcleo-citoplasma dentro del tumor, que es un hallazgo característico del linfoma primario. En las imágenes axial T1 pre y post contraste vemos cómo esta lesión se caracteriza por un realce homogéneo, fuerte, difuso, y se observa típicamente en pacientes que tienen un estado inmunocompetente o no están comprometidos inmunológicamente, digámoslo así. Esta paciente presentó un linfoma primario del sistema nervioso central. Recordar que el linfoma es un tumor hipercelular que se caracteriza por ser hiperatenuado en la tomografía, por ser hipointenso en resonancia, en las ponderaciones T2, y que se caracteriza también por presentar un realce homogéneo difuso y una difusión restringida. El principal diagnóstico diferencial de esta patología sería el glioblastoma, que suele tener un aspecto más heterogéneo, es hipoatenuante en tomografía e hiperintenso en la resonancia ponderada en T2 debido a la necrosis, y tiene una restricción heterogénea de la difusión. Para recordar nuevamente, esto es una tabla donde diferenciamos el glioblastoma del linfoma. El glioblastoma se caracteriza por ser una patología, un astrocitoma de grado 4, ser hipoatenuante en tomografía debido a la necrosis, hiperintenso en resonancia en las ponderaciones T2 debido al área necrótica, se caracteriza por tener un realce heterogéneo, por presentar una restricción heterogénea en las imágenes ponderadas por difusión y por llegar a presentar una hemorragia, pueden llegar a presentar hemorragia. Mientras que en pacientes que tienen linfoma y que son inmunocompetentes, por lo general tienen un compromiso en las células B no Hodgkin, se caracterizan por ser hiperatenuantes en la tomografía debido a la hipercelularidad, y se comportan en las imágenes ponderadas en T2 de forma hipointensa, tienen un fuerte realce homogéneo y tienen una restricción homogénea en las imágenes en difusión, y es poco común de que presenten hemorragia. En pacientes con un estado inmunodeprimido, el linfoma puede ser necrótico centralmente y puede no tener realce homogéneo y puede parecer idéntico a un glioblastoma. Obsérvese que la característica en T2 este es un T2 y este es un T2, este sería el glioblastoma, el linfoma, del área realzada de la lesión, para determinar si tiene una intensidad de señal baja, que es característica en las imágenes ponderadas en T2, que favorecería el linfoma sobre el glioblastoma. En cuanto a las enfermedades desmielinizantes, vamos a hablar de la desmielinización tumefacta, la encefalomielitis hemorrágica aguda, neuromielitis óptica y degeneración guayeriana. Esto es una mujer de 27 años con empeoramiento del déficit neurológico y convulsiones. Esta es una tomografía que presenta una gran hipoatenuación que afecta al esplenio del cuerpo calloso. Aquí observamos una ponderación FLAIR axial y una ponderación T2, donde vemos una intensidad de señal anormal dentro del esplenio, con capas alternativas intensas de señal alta y baja, con una apariencia de bulbo de cebolla en imágenes ponderadas en T2. Tenga en cuenta el efecto de masa mínimo, y aquí observamos en
T1 con contraste en axial, que muestra una luna periférica, un realce en anillo abierto o incompleto, que es clásico para una enfermedad desmielinizante tumefacto. Recordar que la lesión desmielinizante tumefacto es una forma localmente agresiva de desmielinización que por lo general se manifiesta como una lesión solitaria o en ocasiones un par de lesiones de más de 2 centímetros que pueden simular una neoplasia en las imágenes. En las imágenes por lo general se manifiestan con poco efecto de masa o edema circundante y presentan realce con contraste en patrón característico que es en anillo abierto. También presentan valores altos de ADC y un bajo volumen sanguíneo cerebral relativo. Estas imágenes son de un niño de 6 años con enfermedad crónica que presentó fiebre y deterioro neurológico rápido. Aquí vemos una imagen sagital T1 que muestra múltiples lesiones intrínsecas hiperintensas en T1 sobre el cuerpo calloso que son compatibles con microhemorragias, recordemos un T1 con microhemorragias. Mientras que en las imágenes FLAIR axial podemos ver un edema del esplenio del cuerpo calloso y edema de la sustancia blanca subcortical parietal izquierda. En las imágenes C son imágenes potenciadas en Schwann, en susceptibilidad magnética, que muestran microhemorragias tanto en el cuerpo calloso como en la sustancia blanca cerebral bilateral con relativa preservación de la corteza. Acordarnos que la encefalomielitis aguda hemorrágica es una enfermedad desmielinizante perivascular fulminante hiperaguda y hemorrágica causada por una reacción cruzada autoinmune al antígeno de la mielina, generalmente de origen viral o relacionada con la inmunización. Muchos autores la consideran una variante excepcional grave de la encefalomielopatía aguda diseminada y los hallazgos típicos de la encefalomielitis aguda hemorrágica son las microhemorragias del cuerpo calloso y de la sustancia blanca subcortical con preservación de la corteza de la corteza. En cuanto a la neuromielitis óptica, estas son imágenes de un varón de 32 años con agitación y psicosis. Observamos una imagen potenciada en T2 que muestra múltiples lesiones hiperintensas a nivel del cuerpo calloso. Estas son las imágenes T1 post contraste que muestra cómo estas lesiones se mantienen hipointensas y no realzan. Aquí observamos una imagen en T2 que muestra una gran lesión desmielinizante hiperintensa en T2 sobre el lóbulo temporal izquierdo que no muestra realce. Acordarnos que la neuromielitis óptica es una enfermedad desmielinizante grave causada por un autoanticuerpo contra los canales de acuaparina 4. La manifestación clásica de la neuromielitis óptica es la tríada de neuritis óptica, mielitis longitudinalmente extensa y un anticuerpo antiacuaparina 4 positivo. En la actualidad se reconoce una gama más amplia de manifestaciones, incluidas las lesiones desmielinizantes que afectan el cerebro. Aquí vemos esto es una diapositiva que lo que quiere mostrar es las diferencias importantes entre la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. Acordarnos que la neuromielitis óptica afecta la médula espinal de segmentos largos, es decir, 3 a 4 segmentos. Hay inflamación del nervio óptico, ya sea uni o bilateral. Las lesiones desmielinizantes del cerebro no son tan comunes como en la esclerosis múltiple. La evolución monofásica o recidivante son exacerbaciones agudas y existe un anticuerpo que es el anticuerpo antiacuaparina 4, mientras que en la esclerosis múltiple se caracteriza por afectación de la médula espinal, un segmento corto, casi siempre menos de 3 segmentos, se caracteriza por inflamación unilateral del nervio óptico, puede caracterizarse, por inflamación unilateral del nervio óptico. Son frecuentes las lesiones desmielinizantes del cerebro
pueden llegar a presentar un curso recurrente o remitente a lo largo del tiempo y su ubicación, y tienen unas bandas oligoclonales en líquidos cefalorraquídeos. Tanto la neuromielitis óptica como la esclerosis múltiple son enfermedades desmielinizantes. En la neuromielitis óptica, los pacientes presentan neuritis óptica y mielitis con lesiones medulares longitudinalmente extensas. El nervio óptico y la médula espinal también se afectan con frecuencia en la esclerosis múltiple, pero las lesiones de la médula espinal en la esclerosis múltiple implican segmentos más cortos. Esta es un paciente de 54 años con antecedentes de un hematoma intracraneal tras evacuación. Aquí vemos la tomografía axial que demuestra un hematoma intraparenquimatoso temporal izquierdo que se sometió posteriormente a evacuación. Aquí vemos una imagen potenciada en difusión que muestra una restricción anormal de la difusión sobre el esplenio del cuerpo calloso. Aquí vemos unas imágenes FLAIR que muestra una señal hiperintensa extendiéndose hacia el tronco encefálico. Recordar que la degeneración weyeriana es una respuesta inespecífica a la lesión del tejido neural que puede conducir a la generación anterógrada de los axones y las vainas de mielina dentro de los tractos de sustancia blanca. Aparece por primera vez en las imágenes ponderadas por difusión, y los cambios en la resonancia magnética ponderadas en T2 pueden ser detectables hasta 4 semanas después de la agresión inicial. La degeneración weyeriana en los tractos córtico-espinales puede asociarse con hemiparesia persistente. Esta es una gráfica demostrando por ilustración la generación weyeriana. Aquí vemos la lesión de la neurona o axón que provoca una degeneración discal del axón y de la mielina. Aquí vemos cómo afecta el tracto córtico-espinal, que tiene neuronas en la corteza motora con axones que viajan en el cerebro medio ipsilateral, y a nivel de la protuberancia hace una decusación sobre las pirámides medulares. Y esto es un ejemplo de imagen donde muestra el hematoma del lóbulo temporal izquierdo con lesión del tracto córtico-espinal ipsilateral que provoca una degeneración weyeriana o de las fibras motoras descendentes del mismo lado sobre la unión ponto-mesencefálica izquierda. Vamos a hablar ahora de la lesión transitoria del esplenio y de la descompresión post salida. Aquí tenemos una lesión transitoria del esplenio en un paciente con antecedentes de diálisis. Esta es una mujer de 51 años con antecedentes de enfermedad renal en etapa terminal, sometida a diálisis peritoneal, que presentó amnesia transitoria y confusión, y se encontró que tenía hipercalcemia. Esta es una imagen ponderada en difusión donde se muestra un foco de restricción sobre el esplenio del cuerpo calloso. Aquí vemos una imagen ponderada en T2 y en TO-FLAIR que corresponde a una hiperseñal en T2 y una hiperseñal sobre la ponderación FLAIR sobre el esplenio del cuerpo calloso. Recordar que las lesiones citotóxicas del cuerpo calloso, llamadas CLOC, se observan en una amplia variedad de situaciones clínicas, clásicamente en pacientes con convulsiones o alteraciones metabólicas. La manifestación típica en la resonancia es una lesión ovalada, pequeña y bien circunscrita en la línea media dentro de la sustancia del esplenio. Por lo general se resuelven espontáneamente en pocas semanas. Y finalmente vamos a exponer la lesión transitoria del esplenio. Este paciente estaba tomando fármacos antiepilépticos. Esta es una mujer de 26 años con alteración del estado mental tras la suspensión del fármaco antiepiléptico. Lo que observamos en las imágenes es una restricción a difusión sobre el esplenio del cuerpo calloso. Aquí observamos una imagen T2 y una imagen FLAIR, donde vemos que esta misma imagen de restricción presenta hiperintensidad, tanto en T2 como en FLAIR, que demuestra el compromiso del esplenio del cuerpo calloso.
Se informa que las lesiones esplénicas transitorias son el resultado de una cascada de citocinas y células estimulantes, y el resultado final es un aumento masivo del glutamato en el líquido extracelular, que se manifiesta macroscópicamente como edema citotóxico. La razón por la que el esplenio del cuerpo calloso se ve preferentemente afectado es por la presencia de una alta densidad de oligodendrocitos que expresan un gran número de receptores de glutamato. Estas lesiones CLOC que suelen resolverse espontáneamente en unas pocas semanas. Bueno, quiero invitarles a que revisen todas las imágenes de esta exposición. Aquí les dejo el link y bueno, esto sería todo.